Buenas tardes para todos. A lo largo de este video vamos a hablar en detalle de todo lo que tiene que ver con el test de Boston de diagnóstico de la afasia. Este test es el aporte de los doctores Harold Douglas y Edith Kaplan, el cual ha tenido una influencia importante en investigadores y especialistas en el trastorno conocido como afasia. Es el instrumento más utilizado para evaluar el deterioro que presenta esta patología. Con este guión entonces se pretende presentar una forma tipificada de aplicación y valoración de datos para la interpretación clínica, iniciando por una breve interpretación del trastorno del lenguaje que surge como un daño en el área cerebral del lenguaje, desarrollo de prueba y su aplicación e interpretación. Pasemos ahora a definir qué es la afasia. Se conoce como afasia o disfasia al trastorno del lenguaje que surge cuando resulta dañada un área del cerebro que participa en el procedimiento del lenguaje y que en la mayoría de las personas está ubicado en el hemisferio izquierdo. Habitualmente se define a la afasia como un trastorno de la comprensión o la producción del lenguaje causado por un daño cerebral específico. Por lo tanto, excluye de manera clara los trastornos del lenguaje asociados con otras condiciones, como la sordera periférica o la demencia senil. Suele ocurrir repentinamente, luego de un accidente cerebrovascular o un traumatismo de cráneo, pero también puede desarrollarse lentamente en los casos de tumores cerebrales. Este trastorno afecta tanto la comprensión como la expresión del lenguaje, tanto la lectura como la escritura. Dentro de las clases de afasia, decimos que según la porción del cerebro dañado existen distintos tipos de esta. Entonces, aparece la afasia de Broca, que es una afasia expresiva o motora. La lesión se sitúa clásicamente en el área de Broca y su entorno, y es típico que se extienda en cierto grado a lo largo de la cisura del silbio. El lenguaje se caracteriza por una grave deficiencia de fluidez. Es lento, trabajoso, dubitativo, a menudo se pronuncia una sílaba cada vez y hay gran dificultad en la articulación y perturbación de los rasgos suprasegmentales. También está la afasia de Wernicke, que es afasia receptiva o sensorial. La lesión se localiza clásicamente en el área de Wernicke. El lenguaje se caracteriza por su fluidez, a veces excesiva, y por la ausencia de dificultades de articulación. Si bien pueden aparecer varias pausas desiguales, habitualmente existe una perturbación severa de la comprensión, aunque oscurecida por una anotación normal. El habla muestra muchos patrones estereotipados. Por último está la afasia global, que reúne todos los síntomas de la afasia de Broca y la afasia de Wernicke. Pasemos ahora a las causas de la afasia. Aquí es importante tener en cuenta que el cerebro depende por completo del oxígeno que aporta o que le aporta el torrente sanguíneo. Las células cerebrales mueren si se les priva de oxígeno durante algunos minutos. Además de este riesgo, también es importante tener en cuenta como causa los depósitos grasos de colesterol en las arterias. Estos están asociados al tabaquismo, a una falta de dieta adecuada, a la falta o escasez de ejercicio. Cuando estos depósitos de grasa se depositan en las arterias, ocasionan un estrechamiento y una obstrucción de las arterias, lo que puede dar lugar a un accidente de este tipo. Las otras causas de afasia influyen también ciertas clases de tumor cerebral, también influyen las enfermedades de cerebro y daño traumático. Es importante tener en cuenta que una cuarta parte de los pacientes se recuperan más o menos en un plazo de 3 meses de una afasia. A partir de este momento, la tasa de progreso disminuye y la recuperación completa se hace cada vez menos probable transcurrido los 6 meses después de presentarse este diagnóstico. En cuanto a los síntomas, se encuentra dificultad para reconocer estímulos sensoriales familiares,
Cuando aparece apraxia, entonces hay dificultad a menudo grave para controlar los movimientos voluntarios de los miembros u órganos vocales. Y en cuanto a la anartria, es frecuente que se manifieste una debilidad o parálisis concurrente en el lado del cuerpo opuesto al hemisferio dañado. Cuando esta debilidad afecta al rostro o al cuello, el funcionamiento de los órganos vocales pueden resultar más difíciles. Cuando se determina el diagnóstico, el cuadro de afasia suele ser reconocido por el neurólogo que trata la lesión cerebral mediante pruebas motrices y del habla. Cuando hay sospechas de afasia, el paciente suele derivarse a un profesional especializado que evalúe en profundidad su capacidad para comprender, hablar, leer y escribir mediante la aplicación del test de Boston. Las técnicas de diagnóstico por imágenes sirven para determinar la severidad y la localización de la lesión cerebral. El test de Boston lo encontramos con la siguiente sigla, TBDA. Es la prueba utilizada para el diagnóstico de la afasia y trastornos asociados. Fue desarrollado en los Estados Unidos en un centro de rehabilitación para afásicos, con participación multidisciplinaria. Existen diferentes versiones. En Colombia se ha adaptado la versión que hay en Argentina. Los objetivos de este test son diagnosticar la presencia y el tipo de cuadro clínico, determinar el nivel de actuación del paciente, evaluar las capacidades del paciente en todas las formas del lenguaje, además de contribuir al desarrollo de estrategias de rehabilitación. En cuanto a su aplicación, lo realiza un profesional especializado en forma individual. El diagnóstico se logra mediante el muestreo detallado de todas las variables del rendimiento del lenguaje. Se relacionan las áreas a evaluar y los subtests correspondientes a cada una, con escala de valoración de 0 a 5 puntos. Dentro de lo que hemos mencionado, que son las áreas y subtest de evaluación, encontramos que se hace evaluación sobre la fluidez, la comprensión auditiva, la denominación. Aquí en este cuadro vemos en detalle los subtest de evaluación de estas áreas. Está también la evaluación de la lectura, por ejemplo, allí se encuentra entonces una evaluación de la lectura de palabras y la lectura de oraciones. Están las áreas de repetición, aparece también las áreas de la parafasia, el habla automatizado, la comprensión del lenguaje escrito. En esta, por ejemplo, se hace una discriminación de la letra o palabra, se hace un reconocimiento de palabras, comprensión de deletreo oral. Hay también una evaluación en el área de la escritura, que es de manera mecánica o escritura seriada o dictado elemental. Aquí están pues como todas las denominaciones de los subtests. Hay también una evaluación en el área de la música, donde se evalúa a través del canto y el ritmo.